Back home again. Back home. Back home again. Back home. Back home. Tiempo para hablar de minería. Vamos a saludar, como no, a Roberto Fernández, director del Museo Minero de Sabero. Roberto, ¿cómo estás? Buenos días, Chechu, bien. Muy buenas. Bueno, ¿qué tal arranca la semana para el museo? Pues la semana arranca bien, como todas las semanas, preparados para recibir a la gente que nos viene a visitar, preparando actividades de fin de semana, del mes, bien, como siempre. Muy bien. Como siempre, precisamente de tu mano venimos acercándonos a la minería y todo lo que le rodea, desde luego, no solamente desde el punto de vista económico, sino mucho más, ¿no? Hay una herencia cultural, por ejemplo, muy grande y en ocasiones son cuestiones que han cruzado sus caminos, ¿no? La minería y la cultura, o muy específicamente el mundo del cine, y es algo que está y que queda muy patente pues en distintas actividades que habéis venido y que seguís organizando incluso a día de hoy, ¿no? Sí, porque bueno, la minería, aparte lógicamente de su componente técnico, económico, es un mundo muy amplio, como dices tú, la sociología que envuelve a la mina es muy especial. Y todo el tema cultural que está alrededor de la mina es muy importante, y el museo, bueno, toca todos los campos, y uno de los campos fundamentales es el del cine minero, que todavía no hemos hablado nunca en la sección, pero que ya va tocando, ¿no? Que hablemos un poco de cine minero. Claro, realmente estoy convencido, ¿no?, de que si uno se pone a buscar, saldrán unos cuantos títulos, ¿no?, de películas, de documentales, de cortometrajes que de una u otra manera reflejen la vida en la mina, ¿no? Pues mira, desde que abrimos el museo en el 2008 y empezamos con los ciclos de cine y de documentales, la verdad que es investigando, buscando, pues sí que hay una lista muy larga de películas que tocan el tema minero, bien porque la trama es minera en sí, bien porque son historias diferentes pero ambientadas en cuencas mineras, documentales técnicos o de tema social. Pues no sé, desde clásicos como Germinal o Que Verdera mi Valle, que la gente, bueno, pues tiene un poco en su mente, hasta películas más recientes, ¿no? Pídele cuentas al rey, películas españolas, bueno, pues hay una lista muy larga de documentales y de películas. Y de todo tipo, y bueno, hoy me gustaría recomendar un documental, hablar un poco de un documental que es, yo lo clasifico también como documental minero porque lo es, pero que es muy diferente al resto de documentales o de películas mineras que hemos tenido la ocasión de proyectar en el museo. Ajá, de acuerdo. ¿Y es concretamente de qué título estamos hablando? Mira, hoy vamos a hablar de un documental que es del año 2007, que lleva por título Los campos del silencio. Es un documental de dos leoneses, la directora es Eloína Terrón, y el realizador es Chus Domínguez, que también tiene otros títulos editados. Es un documental, como te digo, del año 2007, y es un documental peculiar, porque es un documental que nos habla de otros mineros. No nos habla de mineros que lo son por vocación o mineros que lo son por necesidad, sino que en el fondo nos está hablando de mineros que lo son por obligación, por imposición, porque nos habla de presos mineros o mineros presos, como lo quieras llamar. Es un documental que nos está contando una realidad que yo creo que la gente lo conoce, ¿no? En otros sectores, que es la realidad de la represión franquista que hubo en la posguerra. Es decir, cómo se comenzaron a montar estas... Perdóname porque tengo un poco de... Nada, tranquilo. Toma un poquito de aire si es necesario incluso. No. Cómo se comenzaron a montar, estos sistemas de redención de penas, basados en unas teorías, jesuitas de la época y tal, que consistían en que los presos purgaran sus penas, sus condenas, realizando trabajos para la comunidad. Y seguramente a la gente le suena el Valle de los Caídos, le suena presos trabajando en carreteras, en pantanos. Haciendo túneles, Haciendo túneles, es decir, muchas de las obras que hay ahora mismo por España están hechas por presos. Pero igual la gente desconoce el trabajo que muchísimos presos republicanos hicieron también en las minas. Y concretamente en las minas de León, claro. En las minas de León y en particular... Este documental, ¿no?, refleja el trabajo que desarrollaron presos republicanos en la cuenca berciana, ¿no? En la cuenca especialmente en Fabero, donde se concentró todo el tema de presos republicanos, en la cuenca de Fabero. Era un batallón de 250 presos
Claro, también hay que tener en cuenta que en aquella época, bueno, como ahora prácticamente, ¿no? Pero un gran número de mineros eran mineros de izquierdas, eran mineros que en su momento, pues lógicamente se posicionaron en el bando republicano Sí. y que fueron los que sufrieron también un poco la represión. Y esto llevó a la consecuencia de que la mayor parte de las minas se quedaron vacías, porque los presos que había en las cárceles muchos eran mineros, y sobre todo los buenos mineros, los picadores, Claro. la gente que más sabía, con lo cual había una necesidad urgente de que esas minas volviesen a tener personal. Entonces casi fue un camino de ida y vuelta. Los mineros salieron para la guerra y luego para la cárcel y volvieron de nuevo a la mina a trabajar. Eso sí, habiendo dejado por el camino pues sus derechos, ¿no? Como trabajador y casi Sí, casi porque- como persona, ¿no? Como persona, porque piensa, por ejemplo, que este batallón de presos republicanos que había en Fabero, que es del que nos habla el documental Los Campos del Silencio, que eran 250 presos. Si un minero normal en aquella época, no sé, cobraba 12, 14 pesetas al día, a estos mineros presos les estaban pagando 2 pesetas al día. Ujú. Y de estas 2 pesetas a su familia llegaban más o menos unos 50 céntimos, porque el resto se entendía que era para manutención y para alojamiento. O sea, que realmente estaban, bueno, pues trabajando por la cara en condiciones muy duras y bueno, y aportando a la economía del país, bueno, pues mucho, ¿no? Porque hay que pensar que en la posguerra prácticamente el carbón era la única materia prima que se estaba exportando en España y que estaba dándole al país pues una serie de recursos económicos que le vinieron muy bien para la reconstrucción. O sea, es una historia, bueno, es una historia muy interesante y es una historia muy desconocida. Ujú. Porque el documental que ya por título Los Campos del Silencio lo dice todo, ¿no? Es decir, este silencio que quedó ahí, que nunca más se supo, que sí, que Valle de los Caídos, que lo otro, todo es muy muy conocido, pero sin embargo estos mineros obligados, bueno, pues es otra historia de la minería que está un poco ahí latente y que, bueno, desde este documental que es muy interesante, pues bueno, lo refleja. Una historia ocurrida, bueno, pues a finales, ¿no? De los años 30, ya muy finales, y buena parte, sobre todo, de los años 40, ¿no? Fueron los Sí, momentos más o menos fueron 8 años, desde el 39 al 40 y algo, fueron 7, 8 años los que estuvo en vigor este batallón de presos republicanos en las minas de Fabero. Ujú. Me imagino que Que no aparte fue- de la reconstrucción de los hechos, ¿no? Habrá testimonios duros, ¿no? En el Sí, documental. tanto Loina como Chus Domínguez han hecho un trabajo de documentación muy importante, un trabajo previo de casi 2 años de documentarse, entrevistándose con alguno que todavía vivía, alguno de estos mineros que todavía vivía, incluso cruzando el Atlántico, yendo a América para entrevistarse con uno de ellos, familiares, hijos. Bueno, yo creo que ha sido un trabajo de documentación muy interesante, que parte de ese trabajo de documentación ha dado como fruto este documental, pero me imagino que haya, bueno, pues muchísimo trabajo hay acumulado para otro tipo de cosas. Ujú. Bueno, pues entonces esta podría ser la primera recomendación, ¿no? Porque seguro que vamos a volver, va a ser un tema recurrente en esta Sí. sección, recomendaciones de libros, recomendaciones de películas, pero bueno, ya nos podemos anotar este primer título para dar por inaugurada, ¿no? Al menos aquí en nuestro programa, en nuestro Hoy por el León y en la sección Ser Minero, creo- esta filmoteca minera, ¿no? Sí, yo creo que es una buena recomendación, porque cuando hemos estado un poco pensando en el museo, bueno, ¿cómo abríamos esta sección de cine minero? Hombre, siempre te viene a la mente lo que te decía antes, ¿no? Qué bello es vivir, Germinal, estos grandes clásicos del cine, y que son películas tan estupendas, ¿no? Que hablan de la minería. Pero luego también pensamos que, oye, ¿por qué no empezar con un documental propio, que es un documental de León, con un documental que además habla de minería, pero una minería diferente, con un contenido social muy importante y que, bueno, y que queda ahí oculto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que para abrir boca en este tema de cine minero, que va a dar mucho de sí a lo largo de la temporada, pues es una buena recomendación, Los Campos del Silencio, y yo creo que, bueno, son 50 minutos, es un documental muy muy llevadero y muy interesante y muy recomendable. Ujú. Bueno, hay interesantísimos títulos, ¿no? Que desde luego no pasaremos por alto. Estoy pensando yo, por ejemplo, hay muchas de las películas de Ken Loach, por ejemplo, que es un cineasta que me gusta mucho, ¿no? Que Sí, también sí, lo sí. sitúa en un controvertido momento, ¿no? Del apogeo del thatcherismo, cierre de las minas británicas, los conflictos sociales que se generaban en determinadas regiones, ¿no? Y siempre desde su personalísimo punto de vista, pues nos ahí cuenta, te ¿no? viene a Hace la un retrato mente, social, ¿no? Si no me equivoco, Tocando al viento, bueno, algunas Por de estas ejemplo. películas de Ken Loach que son, bueno, es un poco, cuando ves esas películas, dices, oye, ¿qué esto está pasando aquí? ¿Sabes? O sea, parece como que se ha adelantado, claro, el thatcherismo, todo Sí. el tema de, bueno, la aniquilación de los sindicatos y de Ajá. la industria minera llevada a cabo en Inglaterra en esa época, bueno, era un poco el antecedente de lo que estamos viendo ahora, ¿no? Ujú. Y también son películas, en el fondo, que te das cuenta, ¿no?, de que estaban abocados al final, si son películas en las que te ves un poco impotente.
Sí. En el fondo, bueno, son películas un poco tiernas, ¿no? Pero al final lo que queda es lo que vamos a ver aquí, por desgracia. Así que no, se adelantó 20 años. Desde luego. Bueno, pues Roberto, te agradecemos muchísimo esta recomendación que dejamos anotada, Los campos del silencio, un documental dirigido por Eloína Terrón, realizado por Chus Domínguez, por tanto, autoría, factoría leonesa. Y nada, nos quedamos con esta recomendación y con otra que ponemos también sobre la mesa, que es que la gente se pase por el Museo Minero de Sabero, que dirige nuestro amigo y colaborador Roberto Fernández. Muchas gracias por habernos cedido parte de tu tiempo y también incluso parte de tu voz, que sabemos que, sí, que andas un poco tocado todavía. Espero el próximo día estar mejor y aunque no tenga mucha voz, aprovecho para decir a los oyentes que tenemos una exposición de pintura de temática minera estupenda y que se nos acaba ya el día 12-13 de octubre, por lo cual que tienen estas 2 semanas para aprovechar para ir a verla. Claro, y que además hay algunos días festivos y tal, no sé, por ejemplo, este viernes, que es festivo en León, ¿se abre? Sí, abrimos, sí. Y el sábado, además, por ejemplo, el sábado abrimos, tenemos un concierto de cámara de un grupo muy interesante también allí en el propio museo. O sea, nosotros abrimos prácticamente todos los días, excepto los lunes, que solamente abro yo y con esta voz. O sea que... Bueno, pues un plan bien interesante, un plan muy chulo también para este fin de semana, con puente incluido, que puede tener mucha gente que nos está escuchando. Roberto Fernández, un fuerte abrazo. Igualmente, hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes.